En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general, centrándome en la tesitura mensual, analizando el gráfico de Bitcoin técnicamente y diferentes métricas mensuales, para de este modo determinar qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Bueno, vamos a empezar primero por el análisis técnico de Bitcoin. Estamos ya a nada, a muy pocos días de formar un nuevo cierre mensual. Y bueno, es muy interesante ver un poco cómo de cíclico es el precio de esta criptomoneda y cómo poco a poco va cambiando y desajustando ese comportamiento tan cíclico y fácil, entre comillas, de predecir, ya que, bueno, de entrada recientemente podemos comprobar cómo, independientemente de que los años post-halving, como está ocurriendo ahora, sean movimientos alcistas, lo que hemos vivido normalmente es que literalmente después del halving se forman grandes movimientos impulsivos. Grandes movimientos impulsivos y grandes movimientos impulsivos. Más allá de lo que haya ocurrido anteriormente, una caída pequeña en cuanto a tiempo, una caída larga en cuanto a tiempo, una mini caída en medio de ya el ciclo alcista. Da igual. Lo que ha ocurrido siempre es que después del halving, meses posteriores, hemos tenido un gran movimiento impulsivo. Pues bien, recientemente no es que el precio no haya estado subiendo, es más, después del cierre del último halving, o del mes del último halving, el precio ha llegado a subir un 81%. Sin embargo, lo ha hecho en un total de 257 días. Después del halving formó una caída del 20% y actualmente, 334 días después, está solo un 46% más arriba que dicho halving. Entonces ya estamos viendo de entrada que están ocurriendo cosas que normalmente no ocurren. Técnicamente hablando, técnicamente pura y dura, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Pues bueno, después de romper esta zona de máximos anteriores, zona que pues no solo representó los primeros máximos históricos, los anteriores, perdón, máximos históricos en el año 2021, también representó los últimos máximos históricos en el año 2024 y ahora pues estamos en esta zona de influencia de los máximos históricos más recientes, ¿no? Los de este año 2025, de los $108.850 el Bitcoin. Pues bien, técnicamente hablando, nos guste más o nos guste menos, independientemente de lo que ocurra con el cierre, que le quedan ya 7 días, o sea, le queda nada y menos, lo que está claro que estamos viendo es un movimiento correctivo, que después de formar un impulso, forma un pullback. Después de un impulso, forma el pullback. Y este tipo de movimientos suelen llegar a los máximos o mínimos anteriores. En este caso, zona de máximos, que además no es que sean solo máximos, sino que también son niveles de resistencia anteriormente y ahora soporte. Con lo cual, sería normal ver que el precio ataque esa zona. Igual que, por ejemplo, aquí atacó esta zona de aquí. Fijaros, tenemos este nivel de aquí. Igual que anteriormente, si bajamos esta línea, atacó este nivel de aquí. Igual que anteriormente, atacó este nivel de aquí. Igual que si nos vamos a anteriores mercados, pues en este caso el gráfico mensual no es tan explícito como el semanal, pero podemos ver un poco lo mismo. Podemos ver cómo el precio constantemente viene a atacar o mínimos anteriores o máximos anteriores. Máximos anteriores. Máximos anteriores. Claro, aquí dices, bueno, es una vela únicamente, es una sombra. Bueno, es una sombra en gráfico mensual, en gráfico semanal es un movimiento correctivo mayor, ¿no? Son pues entre 4 y 6 velas normalmente. Bueno, dicho esto, ya tenemos un primer punto. Vemos que mensualmente hablando, lo que estamos formando es esta estructura de pullback y de movimiento correctivo, independientemente de lo que prefiramos, de lo que nos guste o de lo que no nos guste. Ahora bien, si subimos a temporalidad trimestral, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver un comportamiento también que no casa del todo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en término trimestral cuando pasamos por delante del máximo histórico anterior del ciclo? Segunda, tercera vez, y esta es la cuarta vez que pasa esto. Lo que ocurre es lo siguiente: gran vela impulsiva independientemente del porcentaje, en este caso un 588%, pero bueno, da igual, gran vela impulsiva. Siguiente vez, gran vela impulsiva, en este caso de un 127%. Tercera vez, gran vela impulsiva, en este caso de un 168%. Cuarta vez, vela de un 47%. ¿Es una supervela? No. ¿Es una vela pequeña? A ver, una vela pequeña no es. Un 40 y pico % en 3 meses
Pues es una locura, sí, pero primero estamos hablando de Bitcoin, segundo de un ciclo alcista, tercero del año post-halving y cuarto dentro de un patrón que históricamente hablando ha sido todo lo contrario y no sirve, ¿no? Es que cada vez Bitcoin sube menos en los ciclos y tal. No, ¿por qué? Pues porque en este caso tenemos un 127 y la anterior vez que ocurrió este es un 168, con lo cual no es que hayamos ido a menos, en este caso hemos ido a más incluso. Así que es una estructura que normalmente es mucho más alcista. Y aquí ya nos está demostrando que estamos viendo esos movimientos de freno, esos movimientos de menos fuerza de lo habitual. ¿Es algo negativo? A ver, no es que sea algo negativo. Es algo distinto. Cada ciclo es como es, e independientemente de que haya muchos factores comunes, tenemos que entender que hay cosas que están ocurriendo de forma diferente en este ciclo. Y una de ellas es, pues, por ejemplo, ver cómo la dominancia en Bitcoin sigue subiendo. Este es el gráfico mensual de la dominancia. Y venimos hablando de movimiento alcista en la dominancia ¿desde cuándo? Venimos hablando de movimiento alcista de la dominancia desde agosto del año 2022. ¿Por qué? Pues porque en zona de soporte desaceleró y empezó a girar. Y desde entonces ha seguido subiendo y subiendo y subiendo. Yo no sé si la dominancia la podemos invertir. En este caso igual, por ser esta métrica, perdón, 1 entre BTC lo había puesto al revés. ¿Qué es lo que podríamos esperar de este movimiento? Si tú ves este gráfico, ¿qué es lo que dices? Bueno, perfecto, pues aquí tenemos una zona de soporte, venimos aquí a esta zona de soporte y desde aquí ya giramos. Vale, te lo firmo, sí, me parece bien, me parece hasta lógico incluso, pero claro, ¿qué significa que este movimiento siga cayendo? Pues lo que significa es que la dominancia de Bitcoin, BTC.D, sigue subiendo. ¿Y qué significa que la dominancia de Bitcoin siga subiendo? Hombre, pues que independientemente de lo que haga el precio de Bitcoin, lo que sigue absorbiendo dinero es Bitcoin. Y si cuando hemos estado planos o subiendo, la dominancia de Bitcoin ha subido, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurra si el precio de Bitcoin en gráfico mensual forma ese movimiento correctivo del que hemos hablado? Pues que la dominancia de Bitcoin aún sea mucho más agresiva en ese movimiento alcista. Con lo cual, el motivo por el cual este ciclo está siendo distinto es este de aquí. Es el hecho de que la dominancia de Bitcoin no ha formado ningún tipo de cambio. ¿Por qué no ha formado ningún tipo de cambio? Pues hombre, no estoy en la piel de todos los inversores, pero estoy 100% seguro que el hecho de que entren grandes fondos de instituciones, empresarios, etcétera, gobiernos, países, etcétera, etcétera, pues tiene algo que ver. No significa que sea algo positivo, cuidado, al final, no porque, qué sé yo, BlackRock esté comprando criptomonedas o Bitcoin al fallo, significa que BlackRock quiere la tecnología. Igual BlackRock simplemente lo quiere para controlar y para tener él el control de un activo que le puede hacer daño a él y todo el sistema bancario y financiero del mundo. Con lo cual no significa que sea positivo, significa que puede estar afectando de algún modo. ¿Qué más puede estar afectando? Pues hombre, el hecho de que salgan meme coins absurdas, ya promovidas directamente por personas públicas, y la gente esté perdiendo dinero en este tipo de meme coins. Pues esto afecta la confianza de la gente. A la gente se le quitan las ganas de comprar más altcoins o más meme coins. ¿Y qué compran? Bueno, pues en todo caso comprarán Bitcoin, pero no comprarán nada más. ¿Y esto qué está provocando? Pues que, bueno, el precio de Bitcoin no lo está haciendo mal, porque no lo estamos haciendo mal, estamos formando un claro movimiento impulsivo. Es cierto que dentro de toda esta estructura se está formando esta especie de desaceleración, pero es que el tema es que esto se tendría que estar comportando de otro modo. No se tendría que estar comportando a este punto del ciclo de esta forma, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? Bueno, si miramos un poco el Year to Date ROI, vamos a poner por aquí, en cuanto a promedio histórico, el gráfico de Bitcoin normalmente, obvio, tiende a subir y tiende a formar ROIs grandes. Y si miramos el promedio, los movimientos correctivos llegan más o menos a partir del día 160 del año. Es decir, a mitades del segundo trimestre, que es justamente lo que vamos a empezar ahora. Esto no significa que tenga que venir ahora este año también un movimiento correctivo, pero bueno, es cierto que es un dato que tenemos aquí, que tenemos que entender, que tenemos que aceptar y que históricamente ha ocurrido de esta forma. Si ponemos el promedio de los años post periodo electoral o post-halving, que es justamente el año en el que nos encontramos ahora, tenemos algo más o menos similar. ¿Por qué? Pues porque la etapa inicial del año es la misma, fuerte, 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 fuerte. El movimiento correctivo se empieza un poquito antes. ¿Cuándo se empieza? A finales de este trimestre, no, a principios del siguiente trimestre. Es decir, a principios del mes de abril podríamos ver
este movimiento estructural un poquito más bajista, teniendo en cuenta el promedio, ¿eh? Simplemente estamos poniendo datos encima de la mesa en este caso. Pero fijaros la diferencia. Luego, los años post-halving y post-elecciones, ¿cómo terminan? Muchísimo más arriba que el promedio de los años normales. De hecho, el promedio de los años normales termina con un ROI X, que podemos ver que es aproximadamente de menos del 8%, del por 8, y los años post-elecciones, fijaros que tenemos un ROI superior al 20, con lo cual es casi 3 veces mayor un ROI que otro. Pero bueno, independientemente de esto, fijémonos en los retornos mensuales. Este mes de marzo de momento lo tenemos en negativo. Ya hemos comentado en otras ocasiones lo que ocurre en este tipo de años. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de años? Pues bueno, 2021 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses positivos y 6 negativos. 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positivos y 4 negativos. 2013, 1, 2 y 3 negativos y 9 positivos. Es decir, los años post-elecciones y post-halving cada vez han tenido más cantidad de años de meses negativos que positivos. Poco a poco han ido decreciendo esos meses positivos, poco a poco, hasta que en el año 2021 tuvimos 6 y 6. ¿Qué es lo que podemos esperar de este año? ¿Que sea 7 negativos y el resto y 5 positivos? Bueno, no tiene por qué ir por ahí. Sin embargo, es cierto que la tendencia tiende a eso. ¿Creo que este mes de marzo terminará en rojo? No. Creo que este mes de marzo lo terminaremos en verde, independientemente de esto. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? Hombre, pues si ya los 2 primeros meses son positivos, enero y marzo, hemos visto que más o menos a partir de abril podemos tener alguna que otra complicación. Imaginémonos que el segundo trimestre también es más negativo que positivo. Bueno, nos podemos plantar al mes de julio teniendo incluso 4 meses ya en negativo. Imaginémonos febrero, abril, mayo, bueno, más de 4, 3, perfecto. La mitad ya sería en negativo, porque considero que el mes de marzo no va a ser un mes rojo, sino que va a ser un mes verde, por lo que queda, por el rebote que hemos comentado, que siempre ocurre en el S&P 500, etcétera, etcétera. Dicho esto, nos plantaríamos en un trimestre que, en mi opinión, puede ser negativo en cuanto a más meses rojos que verdes. Cuidado, que sea más meses rojos que verdes no significa que tengamos que estar cayendo durante 3 meses, ¿eh? Puede ser pues un menos 10%, un menos 8% y luego un más 30%. Y el trimestre queda en positivo. Ahora bien, tienes 2 rojos y 1 verde. ¿Me explico? Y esto nos situaría en un momento en el cual pues ya estaríamos a mitad de año. Dentro de esta mitad de año, ¿qué es lo que habríamos visto? Habríamos visto 3 negativos y 3 positivos aproximadamente. Quedarían 6 meses para encarar una etapa final de año que históricamente es positiva. No es que lo diga yo, sino que históricamente estas etapas suelen ser positivas en Bitcoin. Es cierto que el Q3 es un Q que suele ser rojo. ¿Por qué es un trimestre que suele ser rojo? Pues porque alberga algunos de los meses más negativos, como por ejemplo el mes de septiembre, como por ejemplo el mes de agosto, como por ejemplo el mes de julio, que es un mes que te pilla de lleno en verano y mucha gente pues se olvida. Esto podría indicarnos lo que podríamos ver en este Q3, y es un trimestre de Q3 rojo. Primer trimestre sería rojo, por poquito, pero sería rojo. Segundo trimestre veremos a ver cómo es, pero puede ser un trimestre que históricamente es muy positivo y puede ser un trimestre positivo con la estructura que he comentado antes, de un par de meses incluso en negativo. Tercer trimestre históricamente suele ser rojo y cuarto trimestre, pues históricamente hablando, en cuanto a los años post-halving, 2021 bastante plano, 2017 increíblemente bien y 2013 increíblemente mejor. Con lo cual es un trimestre que históricamente hablando también es un trimestre positivo. Así que nada, simplemente quería hacer un pequeño análisis de lo que está siendo Bitcoin mensualmente hablando, un pequeño análisis más a largo plazo de lo que está ocurriendo, de lo que podemos esperar, etcétera, etcétera. Y voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.